Hoy te invito a descubrir algunas de las leyendas más inquietantes y oscuras, aquellas criaturas olvidadas que, como sombras misteriosas, acechan entre la selva, los lagos y montañas de esta antigua tierra. Seres que, aunque vienen de tiempos remotos, siguen vivos en la memoria de México. Entre ellos se encuentra el temido Zipactli, un monstruo, mitad cocodrilo, mitad pez, que jugó un papel crucial en la creación del mundo. Los dioses lucharon en una batalla épica contra él, y su cuerpo fue transformado para dar forma a la tierra que hoy conocemos. Si Zipactli fue tan temido por las deidades, imagina el terror que despierta esta criatura, que arrastra a sus víctimas sin piedad, dejando solo las huellas de su paso mortal. Este es el Ahuizotl, una criatura que parece un perro común, pero con una mano que surge de su cola. Su habilidad para arrastrar a sus víctimas bajo el agua, sin dejar rastro alguno, hace de esta leyenda una de las más aterradoras de nuestra tierra. Nadie ha regresado para contar qué secretos y horrores aguardan en las profundidades donde el Ahuizotl acecha, una trampa mortal que convierte cualquier paseo cerca del agua en un desafío a la vida misma. Si pensabas que los lagos eran lugares tranquilos y serenos, quizás deberías pensarlo dos veces. La leyenda del Ahuizotl, que viene de tiempos inmemoriales, nos muestra que el caos y la muerte acechan en sus aguas. Pero no solo en las aguas de México habitan seres de pesadilla. También en las densas selvas y bosques encontramos criaturas que desafían toda lógica humana. En la región maya, por ejemplo, vive el Ecchapat, un escorpión gigante cuya sola presencia es un presagio de caos y destrucción. Este ser, conocido por su naturaleza impredecible, simboliza el miedo mismo, y su aparición marca el fin de quien se acerca demasiado. Su misión es clara: sembrar terror y muerte. En algunos relatos, Ecchapat pone a prueba la inteligencia de sus víctimas con acertijos. Aquellos que no logran resolverlos serán devorados sin piedad. En el bosque, ni siquiera la inteligencia es suficiente para escapar de su oscuro destino. Pero si creías que los horrores de la naturaleza no podían ser aún más temibles, es porque no conoces a las Tlahuelpuchis. Estas criaturas, que tienen el poder de transformarse en animales diversos, desde aves hasta bolas de fuego, se asemejan a los vampiros europeos, pero con una naturaleza aún más oscura y perturbadora. Las Tlahuelpuchis prefieren a sus víctimas entre los no bautizados, y su habilidad para pasar desapercibidos entre la gente los hace aún más peligrosos. Son seres de la noche que, durante el día, pueden vivir como personas comunes, ocultando su verdadera esencia hasta que cae el sol. Así, sin previo aviso, se desatan como seres infernales, buscando su próxima víctima. Las leyendas prehispánicas de México nos hablan de monstruos y deidades que desafían toda comprensión humana. Entre ellas, el Zulum, un jaguar demoníaco de la cultura maya, es uno de los más temibles. Esta criatura no solo posee una fuerza descomunal, sino también un extraño don: la capacidad de atraer a las mujeres con un poder casi hipnótico. Las jóvenes que cruzaban su mirada con la del Zulum no podían evitar seguirlo, adentrándose en la selva, donde desaparecían para siempre, sin dejar rastro alguno. Aunque su apariencia y fuerza recuerdan a los grandes felinos de nuestros días, el Zulum es mucho más que una bestia física. Representa un peligro místico y sobrenatural, acechando a sus víctimas hasta su último suspiro. De la misma forma, las leyendas de la Tlanchana, una serpiente de agua, mitad mujer y mitad reptil, nos narran sobre un ser de encanto seductor y mortal. Esta criatura, que habita en los lagos de México central, atrae a los pescadores con su extraordinaria belleza. Pero aquellos que se acercan demasiado jamás vuelven. Como una sirena fatal, la Tlanchana usa su hechizo para arrastrar a sus víctimas hacia las profundidades. Aquellos que se atreven a adentrarse en sus dominios acuáticos se arriesgan a sufrir un destino fatal. Lo que parece ser una aparición fascinante puede transformarse en una trampa mortal en cualquier momento. Si alguna vez te has preguntado hasta dónde se entrelazan el mundo de las leyendas y la realidad, los relatos del Acuatezcatl te ofrecen una perspectiva sobrecogedora. Esta ave mitológica, de plumaje azul y blanco, nada en las lagunas de Anáhuac,
Los antiguos pobladores de esa región creían que, al sumergirse, la Quetzalcóatl dejaba a su paso brasas ardientes que iluminaban las profundidades. Pero lo más desconcertante de esta criatura no es su apariencia, sino el espejo que lleva en su cabeza. Según la leyenda, quien se atreviera a mirarse en él podría vislumbrar su propio futuro reflejado, un futuro que en muchos casos era incierto y aterrador. ¿Tendrías el valor de ver lo que el espejo de la Quetzalcóatl podría mostrarte? Siguiendo con las leyendas de seres que desatan el caos, hallamos a Oaxcocolzec, una figura colosal de la cultura tolteca. Este gigante, imponente y destructivo, representaba el caos y el desorden. Su historia se relata como advertencia, especialmente en una ocasión memorable, una fiesta tolteca. Pese al miedo que causaba su sola presencia, los asistentes no interrumpieron la celebración. Sin embargo, la llegada del Oaxcocolzec trajo consigo una tragedia imprevista. Sus afilados dedos aplastaron a muchos, desatando una ola de destrucción. Este ser mítico nos recuerda que, incluso en los momentos de celebración y regocijo, las fuerzas del caos pueden surgir sin aviso. Pero no solo los gigantes traen consigo el peligro. En las sombras de las montañas cercanas a Tenochtitlán, se habla de la leyenda del Yoaltepuztli, una criatura sin cabeza, cuya proximidad es anunciada por el sonido de árboles siendo cortados. Esta entidad, a pesar de carecer de rostro, tiene el poder de otorgar favores a quienes se acercan en busca de poder o riquezas. No obstante, no todos los que acuden a su encuentro reciben lo que anhelan. El Yoaltepuztli ofrece espinas de maguey como símbolo de los favores concedidos. Cuanto más audaz sea el visitante, más espinas recibirá, pero el precio de estos favores puede ser mucho más alto de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Te atreverías a enfrentarte a una criatura que te ofrece un deseo, sabiendo que te obligará a pagar un oscuro precio? Las leyendas de México prehispánico nos sumergen en un universo de criaturas poderosas y místicas que representan tanto los temores como la cosmovisión de antiguas civilizaciones. La figura de Camazotz, el aterrador murciélago gigante de la mitología maya, ejemplifica estos horrores. Este ser es una encarnación de la muerte y el caos, conectado a los eclipses solares y lunares, momentos en los que su sombra era vista como un siniestro presagio. Camazotz no solo se alimentaba de cuerpos humanos, sino que también arrebataba las almas de sus víctimas, arrastrándolas a las profundidades del Xibalbá, el inframundo maya. Los mayas veían en él una figura tan poderosa y maligna que pocos se atrevían a pronunciar su nombre. Frente a esta fuerza aterradora, hay entidades más benignas y protectoras como los aluxes. Estos pequeños seres de la cultura maya son guardianes de la naturaleza, conocidos por proteger los campos y las selvas. Aunque traviesos, muestran lealtad y cuidado hacia quienes respetan su entorno, ofreciendo ayuda a los agricultores que les dejan ofrendas en pequeños altares. Sin embargo, aquellos que se olvidan de honrarlos o destruyen sus dominios pueden sufrir sus travesuras. Los aluxes pueden causar extravíos, accidentes o esconder herramientas. Estas criaturas, aunque pequeñas, poseen un poder místico y actúan como recordatorio de la armonía entre los humanos y el entorno natural. Si estás disfrutando de estas fascinantes leyendas, no olvides suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, serás el primero en conocer nuestras nuevas aventuras y descubrir más historias sorprendentes. Pasamos de los guardianes a los nahuales, poderosos hechiceros capaces de transformarse en animales como jaguares, águilas o serpientes. Estos seres, que tenían el don de moverse entre el mundo físico y el espiritual, servían como intermediarios de los dioses y protectores de sus comunidades, pero también como vengadores contra quienes les causaban daño. Dotados de un conocimiento profundo del cosmos y de las fuerzas naturales, los nahuales tenían el poder de influir tanto en lo bueno como en lo malo. Sus transformaciones eran consideradas un símbolo de respeto y temor, pues encarnaban la conexión profunda entre el hombre y el animal sagrado. Otro de los seres aterradores que aparecen en los momentos de oscuridad cósmica son las Tzitzimim, demonios celestiales asociados a los eclipses. Para los antiguos pueblos mesoamericanos, los eclipses eran momentos críticos donde el mundo se sumía en incertidumbre, y las Tzitzimime eran vistas como heraldos del fin. Su llegada traía consigo una sensación de caos y desolación, presagiando eventos oscuros que amenazaban con acabar con la humanidad. Así
Los eclipses no solo simbolizaban un fenómeno astronómico, sino una amenaza espiritual que los habitantes debían enfrentar con rezos y ofrendas. Entre estas entidades surge también la enigmática Sewa, una mujer espectral de gran belleza que seduce a sus víctimas solo para revelar su naturaleza grotesca al girarse. Los hombres que caen bajo su hechizo y la siguen al descubrir su verdadera apariencia, un rostro descompuesto de caballo, son condenados al horror y la locura. Esta leyenda nos advierte de los peligros de las apariencias engañosas y de cómo la atracción puede encubrir una realidad aterradora. Una lección sobre la importancia de ver más allá de lo superficial. Las leyendas mayas están llenas de criaturas sobrenaturales que encarnan el misterio, el terror y el poder de la naturaleza. Entre ellas, Ukumsuts destaca como un ser de temibles habilidades. Este murciélago gigante, descendiente directo del dios Kamazots, es una fuerza imparable, capaz de moverse tanto en la luz del día como en la oscuridad profunda. Lo que lo separa de los vampiros comunes, su resistencia es legendaria, inmune al fuego, capaz de regenerarse tras recibir heridas mortales, y con un aura que proyecta un poder oscuro. Para los mayas, Ukumsuts representaba las fuerzas indómitas del aire y la noche, y su imagen era venerada y temida a partes iguales. Encontrarse con este ser era enfrentarse a una fuerza que trascendía la vida y la muerte, una figura que parecía encarnar el cosmos en su aspecto más imponente y despiadado. En las profundidades de la selva de Yucatán habita Cheginik, un gigante de aspecto aterrador y de inmenso poder. Su imponente estatura y su cuerpo cubierto de pelo rojizo podrían asustar a cualquiera, pero es su voz lo que realmente lo hace temible. Su resonancia tiene el poder de paralizar a quienes la escuchan, provocando un terror tan profundo que congela el alma. Las pocas historias de personas que lograron sobrevivir a un encuentro con Cheginik describen cómo sus cuerpos quedaron inmovilizados ante su voz, mientras la figura del gigante se acercaba lentamente, su presencia dominando el entorno. Con sus pies al revés, Cheginik se desplaza erráticamente por la selva, creando una confusión en quienes tratan de rastrearlo. Se dice que habita en cuevas profundas esperando pacientemente a que algún viajero incauto caiga en su trampa. En el corazón de los ríos y lagunas de México, la mítica serpiente Jicalcoate, también conocida como Xicalcote, es una criatura que combina una belleza hipnótica con un peligro mortal. Con su piel negra y brillante como la obsidiana, Xicalcoate destaca aún más por la jícara que lleva en su lomo, una extraña formación de piel que parece pulida como una joya y que resulta tan atrayente como letal. Esta jícara es su herramienta de caza. Atrae a animales y personas con su misterioso brillo y los hace caer en su trampa mortal. La serpiente observa desde las sombras y su destreza para ocultarse hace que nadie esté realmente seguro cerca de las aguas que habita. La leyenda de Jicalcote sigue viva entre los habitantes de la región, quienes advierten sobre los peligros de los ríos y lagunas, donde podría estar acechando en espera de su próxima víctima. Estas criaturas mitológicas reflejan el respeto y el temor que los antiguos habitantes de México sentían por las fuerzas de la naturaleza. Desde los cielos hasta las profundidades de la selva y los ríos, cada uno de estos seres encarna un aspecto de la existencia que, en su poder y misterio, sigue siendo un recordatorio de la conexión profunda entre la vida humana y el vasto e indomable mundo que la rodea. En el vasto y místico mundo de la mitología prehispánica, las deidades y criaturas sobrenaturales personificaban fuerzas incontrolables y aspectos profundos de la vida y la muerte. Ixpuctequi, conocido como Cara Rota en náhuatl, es uno de estos temibles seres, deidad oscura asociada a la muerte. Ixpuctequi era una figura esquelética y alargada, cuya apariencia humana engañaba a los viajeros solitarios en la noche. Su rostro sin mandíbula inferior, sus patas de águila y su bastón, junto con su túnica o zarape, le permitían mimetizarse con el entorno humano y acercarse sigilosamente. Aquellos que se atrevían a observarlo detenidamente descubrían que no era un anciano errante, sino la misma muerte, en forma de espíritu errático. Esta revelación tenía un impacto psicológico devastador en quienes lo veían, pues Ixpuctequi representaba la inevitable llegada de la muerte, sin importar cómo ni cuándo. Para los antiguos,
Este ser era un recordatorio de que la muerte siempre estaba presente, oculta, esperando el momento adecuado para revelarse. En el paso al más allá, otra figura aterradora custodiaba el umbral. Xochitonal, una entidad mitad iguana y mitad demonio. Esta criatura, con escamas brillantes como obsidiana y ojos dorados que irradiaban tanto sabiduría como amenaza, tenía la misión de proteger la entrada al descanso eterno. Xochitonal actuaba como un guardián y juez de las almas, permitiendo el paso solo a aquellos con un corazón puro. Los demás quedaban atrapados, incapaces de avanzar, bajo la mirada penetrante y severa de Xochitonal, quien representaba la última prueba antes del descanso eterno. La figura de Xochitonal encarnaba el equilibrio cósmico entre la vida y la muerte, asegurando que el más allá fuera un lugar reservado para las almas justas. Los mexicas consideraban a esta criatura una parte crucial del viaje al Mictlán, un ser que mantenía el orden en el mundo de los muertos. Por otro lado, en los lugares recónditos de la naturaleza, habitaban los chaneques, pequeños seres mitológicos protectores de los bosques, montañas y ríos. Su nombre, que significa habitantes de lugares peligrosos en náhuatl, refleja su naturaleza dual. Estos guardianes podían ser benévolos y ofrecer protección, o traviesos e incluso malévolos, con quienes no respetaban su hogar. Conocidos por sus travesuras, los chaneques solían mover objetos, esconder pertenencias e incluso causar extravíos en el bosque. Sin embargo, aquellos que los respetaban y les ofrecían tributos, como comida o tabaco, recibían su favor, otorgándoles buena suerte y protección. Los pueblos prehispánicos veían en los chaneques una manifestación de la vida misma de los bosques y selvas, pues estos seres eran los guardianes invisibles que equilibraban las fuerzas de la naturaleza. Adentrarse en su territorio requería de humildad y respeto, pues un gesto correcto podía marcar la diferencia entre recibir su ayuda o ser objeto de sus travesuras. Si te ha cautivado este contenido, nos encantaría saber tu opinión. Déjanos un comentario aquí abajo contándonos qué criatura te ha parecido la más aterradora, o si conoces alguna leyenda que no hemos mencionado. Además, si quieres seguir explorando más sobre los misterios de la mitología mexicana, te invitamos a seguir viendo nuestros videos. Haz clic en el siguiente video y acompáñanos en esta aventura.